Para completar el archivo se requiere que entonces lleven a cabo la investigación y en donde podrían ir poniendo en sus diapositivas, por ejemplo, una vez que hayan leído esta parte de la investigación, podrían poner, por ejemplo, qué es el reconocimiento facial. Entonces aquí tenemos esta opción en donde, a ver, nos pasamos a la diapositiva y aquí podríamos, por ejemplo, poner qué es el reconocimiento facial. De esta manera podríamos entonces también ir agregando algunos datos de la investigación. El ejemplo también podría ser entonces ustedes pueden copiar incluso la información que viene de la siguiente manera. Por ejemplo, aquí dice que es una función, etcétera, etcétera, en donde recuerden que al pulsar control C copiamos esa información y para pegarla tendríamos que seleccionar estos datos, los borramos. Y una vez que borremos, le damos clic en pegar, pero en la parte de abajo, y aquí esta opción que dice pegado especial, mantener solo el texto. De esta manera ustedes podrían ir dando opciones. Aquí recuerden que podríamos poner que esto es una mayúscula y así podríamos continuar anotando nuestros resultados de la investigación. Estos son por ejemplo solamente algunas maneras en que podrían completar las diapositivas. Por ejemplo, para la de gráfico, como vimos en el salón, se puede modificar el gráfico, en donde al darle clic aparece esta pestaña que dice herramientas de gráfico. En el salón vimos una opción que decía modificar datos, depende de la versión, como en este caso, por ejemplo, aparece editar datos. Cuando en aquella ocasión en el salón pulsé el de modificar datos, aparecía una ventana pequeña. En este caso va a aparecer una ventana de Excel, puesto que se puede seleccionar para cambiar los datos con Excel. Y para el gráfico depende de lo que hayan investigado. Por ejemplo, podría ser esto una forma. Requerirían tal vez buscar algunas otras páginas donde consultar información. Por ejemplo, aquí yo puse una búsqueda en donde decía que qué países han utilizado la detección del rostro. Esta sería nada más alguna de varias, ahí depende de ustedes que lean y que busquen datos que puedan ser graficados. Los datos que pueden ser graficados por lo regular son números. Por ejemplo, aquí tenemos que en el 2015 el 83%, habría que leer, aquí tenemos otros datos como por ejemplo el reconocimiento facial, qué cantidad de dinero usa, qué cantidad de dinero se espera que usará en el año 2022 y así. Entonces ustedes pueden dar más detalles acerca de la investigación o pueden incluso buscar precisamente un gráfico que ya esté hecho y ya nada más, digamos, tomar los números. Vamos a utilizar ahorita como ejemplo este gráfico en donde se alcanza a ver que aquí hay algunos valores que aunque están en inglés se sobreentiende: el rostro, el dedo, la mano, la voz, los ojos o la firma. Y aquí los datos están claramente identificados. Este sería algo así como 85, no sé, tal vez 63, 42, 41, 61, 42, otra vez. Y ahora vamos a ver cómo podríamos pasar esa información a nuestro gráfico en PowerPoint. Aquí lo que podemos hacer es que una vez que tengamos la información en Excel para pasarla a PowerPoint, se pueden seleccionar desde la parte de aquí arriba las dos columnas que nos estarían sobrando y al pulsar botón derecho aparece la opción que dice eliminar. Así como eliminamos, también ahora podemos seleccionar filas y una vez más con botón derecho podríamos ahora, en lugar de eliminar, podríamos insertar. Y así podríamos insertar algunas más de las categorías que nos quedan. Y ya nada más sería trasladar la información de la siguiente manera. Bien, aquí comenzaríamos primero cambiando este texto por la palabra técnicas, ya que estamos hablando de técnicas de reconocimiento facial. Al darle clic en la celda cambiamos el texto y damos enter. Y luego también podríamos ir agregando las categorías como la que aparecía. Por ejemplo, vamos a traducir en lo que se refiere a face, dice es rostro, y así podemos ir agregando los demás. En cuanto tengamos ya las categorías, ya podemos observar que se pueden ahora cambiar los números. Aquí les decía, por ejemplo, una idea, ahorita no es importante tener precisión en los números, sino solamente ir poniendo los datos, ¿no? Tendríamos, por ejemplo, ahí, este sería uno de los números y así podríamos ir continuando con los demás. En cuanto hayamos completado los datos, lo único que tendríamos que hacer ya sería cerrar la ventana de Excel y eso nos permite ver que ya tenemos nuestros datos en PowerPoint.
Solo faltaría cambiar el título del gráfico, que si bien por ejemplo aquí alcanzamos a ver son técnicas de reconocimiento, así lo vamos a manejar, que serían esto. Seleccionamos nuestro texto y lo cambiamos por técnicas de reconocimiento facial. Para la siguiente diapositiva podríamos completarla de la siguiente manera. En este caso tenemos dos objetos, una lista de viñetas y una tabla. En este caso podríamos ir, por ejemplo, en esta página, el reconocimiento facial, y tenemos dos formas que se usan. Por ejemplo, aquí nos dice que el banco utiliza estas técnicas para poder hacer pagos, y que también la podrían utilizar en lo que son los hoteles para hacer diferentes pagos. Entonces vamos a poner eso como una serie de aplicaciones, que estas aplicaciones las podríamos utilizar en lo que sería nuestra diapositiva de viñeta. Aquí entonces vamos a poner que en este caso podríamos cambiar esto para que diga aplicaciones del reconocimiento facial. Aquí tendríamos entonces que una de ellas es, por ejemplo, pago en los bancos, como la que decía, pago en bancos. O podríamos poner acá también pago en hoteles. En este caso estamos diciendo en forma de nuestra investigación de los hoteles, que por ejemplo también ponen como opción que se pueda pagar con ese método de pago. Para completar nuestra tabla también deberíamos de acudir a la mejor a otra opción. En este caso, por ejemplo, vamos a poner aquí otra búsqueda, que sería el del sistema de reconocimiento facial, por ejemplo, en este caso en Wikipedia, y que en este caso también vemos que encontramos, por ejemplo, que este reconocimiento facial, aquí hay varios datos que podríamos obtener. Directamente podríamos ir a esta parte donde aparece una tabla, en donde dice que en esta tabla se muestran las bases de datos que se utilizan para trabajar con elementos que permiten el reconocimiento del rostro. Entonces solo vamos a copiar en este caso dos opciones y dos bases como ejemplo. Para este caso vamos a ver que lo podríamos hacer directamente escribiendo estos datos. Vean cómo lo haríamos. Entonces aquí, para completar nuestra tabla, cambiamos esta opción para que diga base de datos. En esta otra parte donde dice grupo, vamos a ver en nuestra tabla como dice número de personas y luego poses. Vean que me estoy cambiando de ventana para poder ir cambiando la información. Aquí entonces ponemos simplemente el número de personas, y en la otra opción que teníamos para la siguiente columna es las poses que se utilizan, y al copiarlo aquí, poses, vamos ya nada más a ir cambiando los demás datos de nuestra tabla. Entonces aquí estamos ya concluyendo nuestros datos que estaríamos pasando directamente de la tabla que estamos consultando, por ejemplo en Wikipedia. Para la siguiente diapositiva con SmartArt voy a grabar una tercera parte de este video para que puedan consultarlo. Por favor, entonces vean el siguiente video.